Sean bienvenidos a una sexta sesión de este mini curso en donde nos habíamos quedado sobre las columnas, ¿de acuerdo? Y bueno, habíamos comentado que las columnas no pasaban debido al cortante, debido a una baja cantidad de acero transversal, ¿de acuerdo? Entonces la solución que había comentado es poner muros de concreto, ya que esta estructura es de concreto. En caso dado que hubiera sido de acero, pues bueno, podríamos ponerle algunos contraventeos, algunas cruces de San Andrés, pero bueno, hay que ver si es de concreto, acero, mampostería incluso. Igual podemos reforzarlo lo que es la mampostería, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos obviamente a definir lo que es el muro de concreto. Ponemos un muro de concreto de, de entre 20 y 25 para no hacerlo tan largo, ¿de acuerdo? Y simplemente modificamos esta sección para no tener tantas secciones, tantos nombres, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos muro de 25 centímetros y le ponemos concreto en este caso para dejarlo un poco más especificado. Y aquí modificamos el tipo de modelado, ¿de acuerdo? Ya habíamos comentado lo que es el muro delgado o el muro grueso, ¿de acuerdo? Simplemente lo dejamos en muro grueso. Ahora vamos a ponerle OK y ya tenemos este muro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora vamos a definir lo que son los peer labels, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un peer label 1 y agregamos al menos 4 o los muros que tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, ponemos peer 1, peer, y agregamos nuevo nombre, peer 2, peer 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Podemos agregar una infinidad, ¿de acuerdo? Pero como este proyecto no es tan irregular y no es tan grande, pues bueno, podemos ponerle lo que son 8 o algunos más, ¿de acuerdo? Y agregamos. ¿Por qué 8? Bueno, porque ponemos uno en este lado. Podemos ponerlo en lo que son las esquinas y de ese modo obviamente reducimos lo que es el momento torsionante, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos estos muros en la parte interior, pues bueno, el momento torsionante no va a decrecer tanto como lo haría si lo ponemos en las partes más alejadas, ¿de acuerdo? Obviamente rigidizando toda la orilla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el momento del sismo, pues bueno, si nosotros rigidizamos solamente el núcleo, que en el mayor número de casos se hace por el elevador, entonces estas orillas quedarían un poco flexibles o quedarían prácticamente no rígidas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nos pediría en el cálculo, cuando revisamos lo que es el momento torsionante, nos diría que tenemos un momento torsionante grande y tendríamos que reducirlo incrementando lo que son las secciones en las orillas, ¿de acuerdo? En el centro estaría perfecto, pero en las orillas en algunos casos tendríamos que incrementar un poco más la sección, entonces por lo cual siempre es más conveniente dejarlo en lo que son los extremos, si se puede, si no, pues bueno, tendríamos que rigidizarlo un poco más las columnas, ¿de acuerdo? O sea, haciéndolas más grandes. Y ponemos OK. Ahora, para modelar lo que son los muros, simplemente nos vamos a la vista en planta y podemos ponerle todos los niveles para que lo hagamos de una manera más rápida. Ahora vemos aquí las opciones. Tenemos tres, tenemos el muro que hicimos, no tenemos aquí nada asignado y algún opening, ¿de acuerdo? Algún hueco. Y bueno, simplemente ponemos aquí en automático y Spear
Y ya habíamos explicado la diferencia entre pier y spandrel. Bueno, prácticamente el pier es el muro que trabaja como muro y el spandrel es el muro que trabaja como viga, ¿de acuerdo? Espero que no se escuche medio raro, pero bueno, ya habíamos explicado eso. Y bueno, vamos a dibujarlo. Ya habíamos comentado que con esta ventana nosotros podemos hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos lo que es dibujar el muro en planta y simplemente lo que hacemos es tocar un punto y definir la longitud de ese muro. Podemos poner un muro de 1 metro, podemos poner un muro de 80 centímetros. Bueno, aquí va a variar, ¿de acuerdo? Va a depender del cálculo del periodo y obviamente que ese muro cumpla con todas las condiciones, que soporte a carga con presión, que principalmente nos dé la rigidez y nos dé la resistencia para que soporte el cortante que no pasa, ¿de acuerdo? Que es el motivo principal por el cual nosotros estamos poniendo lo que son estos muros. Podemos dejarlo no tan grande, realmente como tiene un espesor bueno de 25, pues podemos dejarlo de 1 metro, de 80 centímetros, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar de 1 metro. Y ya de esa forma se dibujó y nos da todavía la opción de seguir dibujando, pero en este caso nada más queremos ese ese pequeño muro, ¿de acuerdo? Y le damos escape. Ahora dibujamos los otros muros, ¿de acuerdo? Igual de 1 metro. Y de esa forma, pues bueno, vamos a ver cómo ya las columnas van a, van a pasar por corte. En dado caso que no, pues bueno, simplemente lo que uno hace es incrementar la longitud e incrementar el espesor, ¿de acuerdo? Si nosotros lo vemos un poco como un elemento, como un elemento viga empotrada, toda la edificación, eh, pues entenderemos que entre más ah, entre más largo mide el muro, pues obviamente entre más largo mide el muro, pues bueno, va a absorber mayor cortante y obviamente mayor momento, ¿de acuerdo? Si lo vemos aquí en Paint, pues bueno, podemos explicarlo un poquito, ¿de acuerdo? Y bueno, para aquellas personas que quieren aprender un poco más de esto, miren, si nosotros tenemos lo que es el edificio, ¿de acuerdo? Pero lo vemos como una viga, simplemente, bueno, como una viga empotrada, pues lo veríamos más o menos de esta manera, ¿de acuerdo? Así veríamos el edificio. Ahora, si estos elementos tienen mayor peralte, pues obviamente van a resistir mayor momento, ¿de acuerdo? Y bueno, seguimos aquí explicando cómo se modela. Realmente ando concentrado para que nos dé todas de 1 metro, ¿de acuerdo? Si no me da de 1 metro y 10 o 1 metro y unos cuantos centímetros y, y pues bueno, puede que ya los valores no van a dar gran diferencia, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que igual veas que es 1 metro y que todo está principalmente bien dibujado. Y de esa forma ya tenemos lo que son nuestros muros. Podemos agregar un poco más de muro o revisarlo de esa manera.
¿de acuerdo? Simplemente para modificar el muro, pues bueno, simplemente nos vamos aquí a muro, modificar, y aquí modificamos lo que es su espesor, lo podemos dejar de 20, de 25, de 30, y obviamente con un material de 250. Lo modifiqué a 30 debido a, bueno, a que se veía muy poco muro, ¿de acuerdo? Y no iba a dar gran aporte de rigidez. Y bueno, entonces ahora lo que hacemos es ver ver el 3D, y obviamente cambiar este a One Story para por si quiero borrar algo, pues bueno, no se borre todo. Entonces simplemente vamos a borrar la parte superior, y de esa manera nos va a quedar. Obviamente estos muros tampoco pasaban a cortante, ¿de acuerdo? Entonces podemos igual agregar lo que es un pequeño muro, o podemos hacer un poco más grande lo que son las secciones, o podemos agregar más columnas, o podemos agregar unos pequeños contraventeos. O sea, hay una infinidad de soluciones. Pero en este caso lo que vamos a hacer es agregar lo que es muro. Y aquí podemos agregar lo que es otra sección. Aquí los podemos dejar de 80, ya que realmente no necesita tanta ayuda, ¿de acuerdo? Y de esa manera vamos observando cómo se mejora el comportamiento, principalmente en lo que es el periodo. Es un poquito medio tardado hacer esto, eh, pero es obligatorio cuando tienes estructuras irregulares, estructuras altas, eh, o estructuras en algún lugar muy sísmico, hacer obviamente más cálculos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque siento que me estoy tardando aquí demasiado en eh, este pequeño edificio. Obviamente tú ya lo harás a más exacto, de acuerdo, en tus proyectos. Vas a tener que tener un poco de más cuidado. Que bueno, un centímetro no hace la diferencia entre que se caiga y no se caiga, ¿de acuerdo? Tampoco es el caso. Y bueno, de esta manera nos queda lo que es el edificio, y ya simplemente faltaría lo que es modelar las escaleras, y de esa forma ya tenemos eh, casi terminado lo que es el diseño, ¿de acuerdo? O el modelamiento, principalmente el diseño, pues bueno, ahorita lo vamos a revisar. Y nos vamos igual a lo que son los apoyos, y vemos que tenemos aquí lo que es un apoyo, pero liberado los momentos. Entonces lo que hacemos es seleccionar todos los apoyos y ponerlos empotrados, ¿de acuerdo? Debido a que todo el muro, la columna, pues bueno, van a ir anclados a lo que a lo que es la cimentación. No simplemente porque
no simplemente porque digo que todo es empotrado, realmente no, ¿de acuerdo? Porque luego he visto algunas personas que ya porque estén al suelo es empotrado, realmente tampoco es así el caso, ¿de acuerdo? Ya había explicado que en lo que son naves industriales, en algunos casos no los ponemos empotrados, debido a que nos reducen algunos momentos y nos hacen más económico lo que es la estructura, al igual que la cimentación. Y listo, al parecer ya está casi terminado, ya simplemente hay que revisar y también lo que falta ahorita que estoy revisando, eh, revisar lo que son las asignaciones de los peers. Entonces lo que hacemos es seleccionar estos muros y asignamos los peers. Y aquí tenemos lo que son la asignación de peers. Pues bueno, aquí podemos poner asignarlo como peers 1, como eh, peers 2 en estos otros muros. Esto se hace para hacer una asignación principalmente de acero. ¿De acuerdo? Para eso se hace. No es nada más para nombrarlo y para que lo reconozcamos. No, lo hacemos para asignarle una cantidad exacta de acero. Y esa cantidad de acero, pues bueno, al menos tiene que ser el mínimo permitido por lo que es la norma. Y que bueno, eso viene en algunas ecuaciones. ¿De acuerdo? Sería cuestión de revisarlo. Cuál es el acero mínimo para lo que son los muros. Obviamente depende de varias cosas. Depende de la carga, si excede una ecuación que, que involucra la carga. Va a requerir mayor acero, mayor estribaje uh, y otros análisis, ¿de acuerdo? Ahorita lo voy a explicar un poquito eso. Simplemente ahorita que termine de seleccionar esto, lo explico. O sea, ahorita siento que hablo súper lento. Bueno, a veces lo hago así porque quiero explicarlo bien. Porque quiero que se tome las pausas para que mm, lo puedas entender, te dé tiempo de digerirlo y eso. Ahorita es porque estoy concentrado en lo que es el modelo. Y bueno, de esa forma ya tenemos lo que es el modelo y ya nos faltaría agregar lo que es peers en esta. Entonces lo que hacemos es definir otro peer como un peer 9 y ya le ponemos agregar y le pongo OK. Ahora, todos estos los pongo como peer 9 porque sé que van a tener o van a requerir la misma cantidad de acero los 4, los 8 más bien. Entonces pongo asignar, me voy a lo que es shell y aquí en peer label, pues bueno, ya asigno lo que es el peer 9. Y de esa forma ya se asignaron todos y podemos ahora sí definir las cantidades de acero. Obviamente esas cantidades de acero las definimos en lo que es esto, ¿de acuerdo? En lo que es el diseño de muros. Y esto aplica para
Bueno, aquí igual vemos lo que son las preferencias y en la parte de abajo vemos las reglas de la sección, ¿de acuerdo? Obviamente del acero. Y simplemente vamos a definir esta debido a que solo tenemos pierce y no tenemos expander, ¿de acuerdo? Entonces aquí igual nos pregunta cuál es la cantidad mínima o cuál es el tamaño mínimo de la barra, ¿de acuerdo? Vertical, aquí nos explica o nos dice vertical. Pues bueno, podemos ponerle del 2, bueno, del 3, del 4, del 5, bueno, de la, del, como mínimo del 3, como máximo del 6 o del 8, va a depender. Y aquí en lo que son las esquinas, pues bueno, igual podemos ponerle como, como preferente del 3 o del 4. Y aquí nos dice de las centrales. Podemos ponerle del 3. O sea, lo que quiere decir es que aquí tenemos nuestro muro de concreto y la de las esquinas, pues obviamente son estas, la- las que nos dice corner y las que nos dice de centrales o medias, pues obviamente son estas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente yo acostumbro a poner las de las esquinas mayores y las de los centros menores, ¿de acuerdo? Eso como primer definición. Obviamente después ya voy modificando. Si en algunos elementos no pasa, pues bueno, tengo que incrementar lo que es el acero. Si es acortante, pues bueno, incremento lo que son los centrales o las orillas. Pero si ya las orillas están con barras muy grandes, que ya estamos hablando de 1 pulgada, pues bueno, ya lo que hago es incrementar la de los centros, ¿de acuerdo? Que sería, en lugar del 3 le pongo del 4 o del 5, ¿de acuerdo? Y si no llega a pasar aún así, pues bueno, ya lo que hago es incrementar la sección. Y bueno, aquí igual nos dice los espaciamientos mínimos y máximos. Eso lo podemos dejar igual. Y en la parte de abajo, pues bueno, la dejamos igual, ¿de acuerdo? Una es zona confinada y la otra es zona no confinada. Y ponemos del 4 del, del 4 y aquí del centro, pues bueno, dejamos igual del 3. Bueno, aquí es del 3 y en la segunda es del 6, que sería la más pequeña, y aquí sería la barra más grande. Ahora nos vamos con lo que es el confinamiento, refuerzo transversal, y aquí podemos poner como mínimo del 3 y el tamaño máximo, pues bueno, aquí ya le ponemos del 4 o del 5, depende de la estructura. Si es muy grande, pues bueno, vamos a empezar a poner lo que son confinamientos más eh, mayores, ¿de acuerdo? Y aquí va lo que es la barra preferente, la que tú quieres o la que tú quisieras, ¿de acuerdo? Podemos poner del 3 o del 4. Realmente ese valor no influye tanto como estos de acá, ¿de acuerdo? E igual lo dejamos en la parte de abajo, igual que en la parte de arriba. Y de esa manera ya tenemos eh, algunas preferencias, algunas reglas que nosotros queremos que se cumplan, ¿de acuerdo? Ahora vemos el diseño de combinaciones, qué combinaciones nosotros queremos que estén incluidas en el diseño, ¿de acuerdo? Pues bueno, las mismas que en el concreto. Simplemente lo pasamos hacia la derecha, las que queremos, ¿de acuerdo? Y ya serían todas estas, ¿de acuerdo?
Y aquí ya nos pregunta sobre la opción de deflexiones, ¿de acuerdo? Y ya le pongo OK y ahora sí pasamos a guardarlo y a correr el modelo para ver los resultados, ver cómo influye lo que son principalmente el periodo y ver que ya varios de los elementos pues bueno ya no fallan. Bueno, eso espero, ya que no, como había comentado este modelo, pues bueno, simplemente se me ocurrió conforme lo íbamos viendo. Y ahora podemos ver primero las deflexiones, ¿de acuerdo? Primero la deformada, cómo se va a deformar este edificio. Y segundo, pues bueno, ya podemos ver qué elementos pasan y qué elementos no pasan, ¿de acuerdo? Y ahora, para aquellas personas que quieren aprender más de esto, pues bueno, pues estamos preparando lo que es el curso especializado en casa habitación, ¿de acuerdo? Obviamente con el software, ya que tenemos otro que es completamente a mano, a base de hojas de Excel, pero bueno, este es un poco ya más avanzado, ya que no tomamos o ya que no tocamos los temas de solamente estático. Ya tomamos el tema que es dinámico, espectral y obviamente muchísimo más consejos de los que vemos aquí. Realmente aquí vemos, desde mi punto de vista, vemos muy poquitos consejos para lo que les estoy preparando, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí ya vemos un poco lo que es la respuesta y vemos que ya varios elementos pasan, ¿de acuerdo? Lo podemos ver un poquito o lo podemos apreciar si nos vamos a los cortes, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí ya vemos algunos elementos en amarillo, otros en rojo, pero si realmente queremos saber cuáles son los que pasan y obviamente su capacidad, pues bueno, nos vamos a esta opción, ¿de acuerdo? Columna y la interacción de las capacidades. Y aquí podemos ver la capacidad de los elementos. Por ejemplo, aquí que le pusimos lo que son los muros, pues bueno, vemos cómo estos muros, perdón, estas columnas ya están a una capacidad de 0.29 de su capacidad. O sea, realmente ya están sobredimensionadas esas columnas. Pero en donde no pusimos, pues bueno, vemos que todavía siguen fallando estas columnas. Ahora sería cuestión de revisar por qué realmente están fallando esas columnas y empezamos a verificar si falta alguna asignación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya sea una asignación de lo que es los diafragmas y provoca que esa estructura pues bueno no tenga como o que no considere una losa rígida y que todos los elementos prácticamente se desplacen a voluntad, ¿de acuerdo? O que haya distorsiones muchísimo mayores. Y obviamente si nosotros seleccionamos algún elemento, alguna losa principalmente, pues bueno, nos vamos a la parte de diafragma y vemos que no se ha asignado un diafragma. Obviamente estas losas, como son de concreto y tienen un buen espesor, obviamente debe de tener un diafragma rígido. Entonces nos vamos a, a una planta para asignar esos diafragmas, ¿de acuerdo? Aquí lo que podemos hacer es seleccionar lo que son las losas de esta manera y asignar los, los diafragmas, ¿de acuerdo? Pues vamos a lo que son shell y diafragma. Ahora aquí ya habíamos modificado lo que es el diafragma y lo pusimos en rígido. Y ya explicamos el rígido y el semirrígido, ¿de acuerdo?
y le ponemos aplicar, ¿de acuerdo? Entonces ahora al aplicar esta asignación, pues lo que va a ocurrir con este diafragma, con esta losa, es que cuando uno, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño dibujo, por ejemplo, bueno, por ejemplo cuando haya un desplazamiento, ya sea en en ese sentido, pues bueno, que esos desplazamientos sean iguales o sean muy similares en X, en Y también, obviamente, e igual este punto en X y en Y. Para eso nosotros asignamos esos diafragmas. Y ahora igual asignamos lo que son los otros diafragmas. Nos vamos a la parte de asignar y diafragma. Seleccionamos el diafragma 1 y le ponemos aplicar. Y ahora nos subimos al siguiente nivel y aplicamos. Estos diafragmas solo se aplican, solo son aplicados en lo que son áreas. No importa si seleccionamos alguna viga, alguna columna, porque bueno, esas no son áreas. Y prácticamente de esta forma quedaría.